Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar acá nuevamente reunidos. El propósito de estos estudios bíblicos es que cada día vayamos conociendo, creciendo y madurando en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido para ir cada día peleando la batalla, corriendo con paciencia la carrera de la fe. Y sabemos que es muy importante, ya que a través de los estudios bíblicos el Señor nos va enseñando. Y hoy no es la excepción, ya que en este capítulo número 4 que hoy vamos a empezar a estudiar, sus primeros 5 versículos, nos habla de algo que definitivamente, tanto en el momento que el apóstol Pablo lo escribe y se lo hace llegar a través de esta carta a Timoteo, como hoy en día y también en el futuro de corto, mediano y largo plazo. Cuando decimos largo plazo, específicamente en el tiempo de la gran tribulación. Pero en el caso de este capítulo número 4, que en estos primeros 5 versículos nos hablan de lo que es la apostasía, del anuncio de la misma, ya que recordemos que la palabra predicción, con el cual se titula este capítulo, definitivamente es un hecho de anunciar un evento futuro. Y sabemos que la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del evangelio por parte de una persona anteriormente creyente y servidora, así como el contradecir y atacar sistemáticamente la fe que profesó antes. Así, dentro de ello, renegar de ella de una manera abusiva y muy prepotente muchas veces. Y la apostasía también la han practicado, la siguen practicando los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos evangelistas, los falsos maestros y los falsos profetas. Entonces, definitivamente esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque hoy en día lamentablemente se ha caído en mucho en lo que es la apostasía. En este versículo número 1 de este capítulo número 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Después de que el apóstol Pablo a Timoteo, a través de los primeros capítulos que hemos estudiado, le ha ido dando exhortaciones, hoy llegamos a este tema, como lo dijimos al principio. Lamentablemente, hoy en día, la apostasía se está viviendo de una manera demasiado alto. ¿Por qué? Porque recordemos que estos tiempos también, que van acompañados de lo que el mundo le llama la era moderna, el pecado y la maldad extrema se ha multiplicado a unos niveles alarmantes. Y acá en este versículo, cuando dice muy claramente, pero el Espíritu dice
claramente, valga la redundancia, es el Espíritu Santo, ya que a través de lo escrito en la Biblia advierte del peligro de la apostasía. Y quiero que me acompañes a el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 28 y en los versículos 29 y 30, cuando dice: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. En el versículo número 29 que leímos, nos damos cuenta que en su momento, cuando el apóstol Pablo estaba exponiendo el evangelio, dice acá que unos judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Por qué? Porque ya la apostasía se había empezado a meter en las iglesias. Y por lo tanto, definitivamente este asunto era de vital importancia, que el apóstol Pablo le diera exhortaciones a Timoteo para que en la iglesia de Éfeso, donde se encontraba este varón Timoteo, él pudiera contrarrestar todo esto, porque no solamente la imposición del judaísmo estaba ahí queriendo ser, digamos, una obligación por parte de los judaizantes, sino que también ya la apostasía a través de los falsos maestros empezaba a proliferar. Y es que mira, en la segunda epístola de el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 3, nos habla precisamente de algo que tiene que ver también en el tiempo de mediano plazo, porque dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí nos habla muy claramente del anticristo. Y por eso les decíamos que la apostasía no solamente ya se empezaba a vivir en los inicios de la iglesia primitiva, también a lo largo de la historia humana, en este tiempo, en el futuro y en lo que es el periodo de la gran tribulación, en donde se va a dar definitivamente, como se dice muchas veces, en su apogeo, lamentablemente. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 3 y versículo 12, la palabra del Señor nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo mencionamos que una de las consecuencias de la apostasía es cuando varios hombres y mujeres que le han servido al Señor en su momento se descuidan y son arrastrados por espíritus inmundos, engañadores, que hacen una posesión demoníaca de estas personas, que cuando se apartan de Dios caen en eso, porque ya a través de lo que es la apostasía son precisamente espíritus engañadores quienes toman posesión específicamente de las personas para manipularlas. Acá en el capítulo número 10 y versículos 26 y 31 de la epístola a los Hebreos, nos dice en el versículo 26: advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y luego en el versículo número 31 nos dice las consecuencias: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque muchas veces cuando el hombre y la mujer se dedican a hacer el mal, pero en una forma ya muy marcada, en un extremo y con conocimiento de causa, puede venir un juicio de Dios. Y en la segunda epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 3 y versículo número 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y mira, y aquí ya entra lo que es la concupiscencia. Todos conocemos, a la luz de la palabra de Dios, que la concupiscencia es el deseo
por los bienes materiales, pero también abarca el orgullo, la altivez, lo que es lo que conocemos, el egocentrismo. Y entonces definitivamente esto se ve reflejado porque es parte de la apostasía. También en la primera epístola de el apóstol Juan, específicamente en el capítulo 2 y versículo 18, nos dicen: el anticristo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por eso lo mencionábamos, ya en el tiempo de la iglesia primitiva ya se estaba viviendo esto, y a través de la historia humana, como les mencionamos, se ha vivido y se está viviendo hoy en día. Y también en la epístola del apóstol Judas, específicamente en el versículo 18, nos dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, como el Señor en su momento también le dio la revelación a estos siervos para que anunciaran lo que hoy en día se está viviendo, ya que definitivamente cuando dice acá que en los postreros tiempos, o sea, tanto lo que hoy estamos viviendo, el tiempo futuro y los últimos días, ya que definitivamente la apostasía ha venido haciendo de las suyas, ya que cuando dice acá algunos apostatarán de la fe, y mira, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 4 y versículo 4 nos dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mira, acá ya hay otro aspecto. Luego, inmediatamente en la epístola a los hebreos, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y también en la segunda epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 17 nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mira, y es que esto es algo muy, muy duro. ¿Y por qué decimos esto? Porque los que son apóstatas, como lo mencionamos al principio, son aquellos y aquellas que reniegan y atacan el evangelio después de haber servido en la obra de Dios. Mira, y es que a través del tiempo nosotros hemos sido testigos de ello. En cierta oportunidad, así rápidamente y a manera de referencia, estábamos viendo un canal de televisión y en una de esas decidimos cambiarlo. Y no fue casualidad, hubo un propósito de parte de Dios. Cuando nosotros cambiamos de canal con el control que se usa, aparece un canal de una religión, bueno, de la religión tradicional. Y mirábamos que un hombre estaba diciendo barbaridades en contra del Evangelio de Jesucristo, ya que dentro de lo que manifestaba es que él literalmente con sus propias palabras decía que estaba arrepentido de haber estado, y utiliza las palabras de haber estado en los protestantes, y empezó a renegar y empezó a atacar en una forma abusiva y prepotente el Evangelio de Jesucristo, porque al final no fue a los que él decía protestantes, fanáticos, evangélicos, sino que a Dios. Después que él mismo, con sus propias palabras, había dicho que él había sido un evangelista y estaba renegando, pero en una forma vehemente. ¿Y sabes por qué sucede eso? Nosotros en el espíritu, inmediatamente cuando vimos eso, nos dimos cuenta de algo: espíritus engañadores.
Y aquí lo dice la palabra. Ya que estos, que el Señor Jesucristo los reprenda de manera tan astuta, a través de estos falsos maestros se dan a conocer. Y también son seductores, porque también acá, valga la redundancia, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 13 y versículo número 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ya que esto, lamentablemente, como lo dice este versículo número 1 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, doctrinas de demonios, ya que son las enseñanzas falsas que se originan a través de estos, lo cual abundará principalmente en lo que es la gran tribulación. Y mira, esto está escrito específicamente en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 2 y versículo 9, porque mira lo que dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra del enemigo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Inicuo, dice. Aquí nos habla del anticristo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, ya que en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo número 16 y versículos número 13 y 14, nos dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mira, aquí ya se da a conocer en el versículo número 13 de la boca del dragón. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo reprenda al diablo de la boca de la bestia, o sea, del anticristo, y de la boca del falso profeta. Aquí ya estamos viendo a la Trinidad demoníaca, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Y mira, y 3 espíritus inmundos a manera de ranas, o sea, son espíritus engañadores. Y mira, y esto, como lo dijimos, a través de estos falsos definitivamente se da a conocer. Porque mira, una muestra de lo que es apostasía, esto definitivamente, si lo entendemos bien, ahí nos damos cuenta que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. A lo dulce lo ponen por amargo, y a lo amargo lo ponen por dulce, y a la luz la ponen por tinieblas, y a las tinieblas la ponen por luz. Ahí ya hay apostasía. Y hay herejía también. De este versículo número 1, específicamente en la versión de la Biblia Martín Nieto, nos dice: el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, dando oídos a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas. Mientras que en la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, nos dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Entonces, después de esto, en el versículo número 2 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Lamentablemente aquí hay otro aspecto que definitivamente es muy nefasto en estas personas. ¿Por qué? Porque acá en la epístola del apóstol Pablo a Tito, específicamente en el capítulo número 1 y versículo 16, nos dicen: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando dice acá de mentirosos, ¿qué significa? Todos conocemos lo que es la mentira, que es lo contrario a lo que es verdad.
Los mentirosos acá son los falsos maestros que enseñan la doctrina demoníaca, que lógico es mentira, porque mira, en la primera epístola del apóstol Juan, específicamente en el capítulo número 4 y versículo 1 nos dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira, aquí lo dice la palabra. Y cuando dice teniendo cauterizada la conciencia, mira, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 15, nos habla acerca de lo que es la conciencia. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Por qué leemos este versículo? Ahí nos damos a conocer desde el punto de vista bíblico lo que conlleva la conciencia. Sabemos que la conciencia es el conocimiento moral del bien y del mal que Dios pone en el corazón del ser humano al nacer físicamente en el vientre de la madre cuando ésta da a luz. Una conciencia cauterizada es insensible ante los males y sufrimientos en general. O sea, una conciencia quemada que no se inmuta de lo malo y dada a la malignidad, ya que no siente vergüenza de mentir, engañar o actuar en contra de Dios. Y esta conciencia cauterizada se asemeja a una mente reprobada, donde el corazón deja de sentir y se acostumbra al pecado, similar a la vida y actuar de los falsos maestros, ya que estos son voceros de espíritus engañadores que practican la hipocresía, la mentira, siendo inescrupulosos, ya que al mentir lo consideran algo normal y no se inmutan ante nada. Mira, de esto, en el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo número 6, mira lo que dice. Acá, en Proverbios capítulo número 6, versículos 27 y 28. Dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Mira, estos dos proverbios nos dan acá un claro ejemplo de lo que les acabamos de mencionar, que estos falsos maestros, siendo inescrupulosos, cuando mienten, lo consideran algo normal y no se inmutan ante esto. Y por eso estos dos proverbios escritos, el 27 y 28 en el capítulo número 6 de Proverbios, ahí nos lo muestran. Y mira el contraste. La buena conciencia es lo contrario a la conciencia cauterizada de los malos, ya que una buena conciencia y limpia de un hijo o una hija de Dios, nacido o nacida de nuevo, distingue el bien y el mal a plenitud. Luego, en el versículo número 3, nos dice algo que definitivamente también es algo muy profundo. Dice: y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mira, empezando cuando dicen y prohibirán casarse, hay religiosos extremistas que conllevan mandamientos de hombres, y un ejemplo de esto es el celibato, principalmente en la religión tradicional que todos conocemos. No lo hacemos por ofender o por atacar, no, pero decimos la verdad. Y esto acerca del celibato es una imposición, es castidad, pero a la fuerza, ya que definitivamente es probable que esta práctica ascética
estuviera influenciada por la secta judía de los esenios, como por el pensamiento griego contemporáneo que veía la materia como mala en sí misma y el espíritu como bueno. Y esto era practicado por los estoicos. Nosotros sabemos que los estoicos y los epicúreos eran de un grupo de filósofos. Y estos dos grupos, tanto los estoicos y como los epicúreos, ellos a través del tiempo, porque todavía hay ciertos hombres y mujeres que forman parte de este grupo que son extremistas, porque unos son dados a que les gusta el placer mundano en todo aspecto, principalmente el sexo, y los otros se abstienen de eso porque consideran que al abstenerse de ciertos deleites o de riquezas materiales, eso los hace a ellos vivir, según ellos, en completa paz. Pero, mira, en cuanto a esto, el apóstol Pablo trató el problema del ascetismo en lo que él escribió específicamente en la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 2 y en los versículos del 20 al 23, porque dice acá: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen validez alguna contra los, dice, pero no tienen valor alguno, o sea, validez alguna contra los apetitos de la carne. ¿Y por qué él mencionaba esto? Ya que ni el celibato, ni ninguna práctica de abstinencia y dieta impuesta tiene poder para salvar o santificar, ya que también dentro de esta apostasía que el apóstol Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo que tenía que tener cuidado y de combatirla al mismo tiempo, también hablaba de abstenerse de los alimentos. Mira, es que esto es muy peligroso, porque hoy en día hay varias religiones que a sus feligreses pues les dicen que no tienen que comer esto, no tienen que comer lo otro. Pero aquí, mira, lo vamos a analizar de una manera muy concisa a la luz de la palabra. ¿Por qué decimos esto? En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 10, versículos 25 al 27, dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Luego, en los versículos 30 y 31, siempre de este capítulo 10 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, dice: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y mira, recordemos que Dios es, además de ser nuestro creador y Padre celestial, es nuestro proveedor. Jehová Shire o Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Recordemos lo que está escrito en Génesis capítulo 1 y versículo 29, cuando nos dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Luego, vamos al capítulo número
22, específicamente versículo 14 de siempre del libro de Génesis, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mira, luego en el Salmo 145, versículo número 15, nos dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Luego, el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 6 y versículo 11, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La acción de gracias, dar gracias a Dios por proveer los alimentos, santificación mediante la oración de dar gracias a Dios. El comer con gratitud, esto honra a Dios. En el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo número 8 y versículo 10, dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mira, aquí habla de ser agradecidos tanto cuando Él nos provee nuestro alimento físico, o sea, nuestra comida material, y por la buena tierra que nos ha dado, dice. Y también en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 14, versículo 19, dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. El Señor Jesucristo bendecía los alimentos y le daba gracias al Padre por la provisión de los mismos. Entonces, en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo 6 y versículo 11, dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Mira, el Señor nos da un ejemplo. Él siempre le daba gracias al Padre por la provisión. Y definitivamente esto nos hace ver cada día que debemos de hacer nosotros lo mismo, de dar gracias a Dios por los alimentos, por su gracia, su misericordia y su bendición, porque Él es el que nos da la vida, el que nos da nuestros alimentos, nuestra salud, nuestra libertad. Y mira, el participar de los alimentos con acción de gracias a Dios, gozo, humildad y compartir con los necesitados si es necesario. Y en este versículo nos dice: participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Como lo mencionamos, el compartir los alimentos tanto con los hermanos y hermanas en Jesucristo, como también de aquellos inconversos e inconversas, por el amor que el Señor pone en nuestro corazón hacia el prójimo. La verdad de Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En el versículo número 4 de este capítulo número 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La apostasía que estaba siendo inculcada ya por estos falsos en este momento que estaba viviendo el apóstol Pablo, Timoteo, así como la iglesia en Éfeso. Mira, aquí hay algo importante, lo acabamos de mencionar, cuando debemos de darle gracias a Dios por todo, porque dice: todo lo que Dios creó es bueno. Nos damos cuenta que el ascetismo de los falsos maestros
contradecían las escrituras, ya que estas enseñan cómo Dios creó tanto el matrimonio como la comida. Y esto, mira, en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, versículos 27 al 31 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Luego, en el capítulo número 2 y versículo 18, siempre del libro de Génesis, nos dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, aquí, siempre en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo número 9 y versículo 3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Aquí nos habla de alimentos. Dios no solamente instituyó el matrimonio, y lógicamente en primer lugar creó al hombre, luego a la mujer. El matrimonio, como lo reiteramos, como los alimentos para nuestro cuerpo y organismo físico. Entonces, todo esto es bueno. Y estos falsos estaban queriendo imponer reglas, mandamientos de hombres, la mentira, la hipocresía, esos espíritus engañadores que los manipulaban, ya que aquí lo hemos estado leyendo en las Sagradas Escrituras, ya que son cosas buenas en sí mismas, y lo acabamos de mencionar, lo que está escrito en el capítulo 1, versículo 31 de Génesis: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Con esto, definitivamente estaba echando por tierra todo argumento falso que estos estaban pregonando, y que hoy en día, lamentablemente, todavía en muchos lugares se practica, porque dice que deben ser disfrutados con gratitud por los creyentes. En el caso de los alimentos, es obvio que la comida, o sea, los alimentos físicos, son esenciales, así como el matrimonio, para la vida, y que la humanidad también sea con linaje. Y cuando dice acá: y nada es de desecharse. Y mira lo que a continuación vamos a dar a conocer, lo escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, versículos 10 al 15. Tu atención: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no
lo llames tú común. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y mira, para que no haya ninguna duda, si se toma con acción de gracias, el orar y dar gracias a Dios por los alimentos, el comer con gratitud, honra a Dios. De este versículo 4, en la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos las gracias. Y es que mira a la luz de la palabra cómo hoy estamos aprendiendo. En el versículo número 5 acá de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 5 nos dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mira, la palabra de Dios purifica, ya que en el Salmo 119, versículo 9, mira lo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Luego, inmediatamente en el libro de Proverbios, en el capítulo número 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Luego, ya en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de San Juan, capítulo número 15 y versículo número 3, la palabra de Dios nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. San Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego vamos a la epístola a los Efesios, específicamente en el capítulo número 5 y versículos 26 y 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y también recordemos lo escrito en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 22, cuando nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y eso solamente a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios purifica. Y mira, cuando dice, y por la oración es santificado, la oración de acción de gracias a Dios por los alimentos y por la creación en general hecha por Dios, son apartados. Cuando dice acá para uso santo, santificados, o sea, acá cuando mencionamos apartado no significa que el alimento sea algo mágico, sino que se consagra, se dedica para el uso aprobado por Dios, mediante la palabra de Dios que declara todo limpio y confirma que toda la creación es buena. Y debemos de entender que todo lo creado es bueno cuando se recibe con acción de gracias. De este versículo número 5, la versión de la Biblia Nueva Versión Internacional nos dice, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Mira, todo esto hoy lo hemos dado a conocer. ¿Y sabes por qué? Porque aparte que es un estudio bíblico, hoy en día lamentablemente lo dijimos, y eso tú lo sabes muy bien, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, y también tú, amigo y amiga, que tanto hay lugares que se autodenominan, y lo digo con respeto, pero es la realidad, que ellos mismos se abrogan títulos
que ya en la realidad no lo son, porque imponen mandamientos de hombres, tanto el abstenerse de alimentos como en lo concerniente al matrimonio. Y mira, y lo peor es que son muchas veces quienes lo enseñan, son personas que son apóstatas, que han estado en el Evangelio, que le sirvieron al Señor en su momento y luego se descuidaron. El enemigo los arrastró, los engañó y mira hoy en la condición en que están, enseñando lo que definitivamente es la herejía, falsas enseñanzas y lo peor, la apostasía, el renegar, el atacar sistemáticamente y de una forma vehemente y con violencia muchas veces el Evangelio. Lo que ellos un día predicaron, hoy reniegan. Y eso solamente son personas poseídas por espíritus inmundos. Aquí lo estamos leyendo. Aquí definitivamente no es lo que siempre hemos comentado, no es lo que el predicador piense o el que está exponiendo un mensaje bíblico de su criterio o raciocinio humano piense o que él actúe, no, es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos da la revelación de la palabra y por lo tanto hoy definitivamente, así como en su momento el apóstol Pablo instruye a Timoteo para que de frente y con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, con las armas espirituales, como buen soldado de Jesucristo, Timoteo tenía que enfrentar todo esto. Y hoy en día también, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, nosotros como hijos y las que son hijas de Dios, principalmente aquellas siervas o aquellos siervos que le servimos al Señor en algún ministerio o ministerios que el Señor nos ha concedido, privilegio principalmente lo que es la palabra de Dios. Mira, la labor del pastor y del maestro es muy importante. Y el evangelista igual. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar, tenemos que enseñar la palabra de Dios. El apóstol de sentar doctrina, la doctrina que el Señor nos ha dejado acá en su palabra escrita en la Biblia. El profeta, el dar a conocer lo que el Señor le da, ya sea para una persona o varias personas o una congregación o aún para inconversos e inconversas. Y mira, esto es muy importante. Entonces hoy definitivamente el Señor nos muestra que debemos de perseverar, tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor y no en el hombre ni en la mujer. ¿Por qué? Porque como seres humanos en una u en otra manera fallamos y como siempre lo hemos manifestado, aquel o de aquella que le ha servido al Señor en su momento, con privilegios que no a cualquiera el Señor nos concede y que se han apartado del camino de Dios, del camino de la verdad, y que hoy están renegando, y que hoy atacan sistemáticamente, como lo dijimos, y ya lo mencionamos como 4 veces en este mismo estudio, de una manera abusiva, prepotente, y con argumentos falsos, atacando con vehemencia a Dios, ya que atacan el Evangelio, porque al final no es al hombre, no es a la mujer que van a atacar en sí, es al Señor al que están atacando, y debemos de tener muchísimo cuidado en ello. Y mira, los mandamientos de hombres, hay que tener muchísimo cuidado. Lo que explicamos acerca de lo que es el ascetismo, de lo que es el celibato, porque no es lo mismo el celibato que el don de continencia, porque muchos lo confunden. El don de continencia y a manera de referencia es diferente, porque recordemos que el don de continencia es de común acuerdo en el matrimonio, no porque solamente el varón o la mujer se tenga que abstener de relaciones sexuales. No, es de común acuerdo, y cuando se hace en primer lugar en el orden del Señor, definitivamente va a haber un patrón, por decirlo así,
guiado por el Espíritu Santo en la pareja, porque ellos lo van a hacer en el orden del Señor para entregarse aún más, principalmente si le sirven al Señor en cualquier privilegio que Él los haya puesto y hacen este voto de continencia, pero lo hacen de común acuerdo, porque no va a ser solamente uno el que lo va a hacer, no, van a ser ambos. Es diferente el don de continencia, y aún en un soltero. En un soltero también, si sale de su corazón porque él lo siente de servirle al Señor estando soltero y apartándose, no porque él se imponga un celibato, no, sino que él lo va a hacer en don de continencia. Pero es diferente, porque sale del corazón, no es una imposición. Y eso es lo que lamentablemente también en lo que es la apostasía, las herejías, se enseñan, y los alimentos ya no digamos. Entonces, hoy, a la luz de la palabra, hemos compartido en este estudio bíblico, y es nuestro anhelo y deseo que sea de bendición para todos. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias porque nos has hablado, nos has enseñado, porque hoy hemos entendido y comprendido aún más tu palabra, y sabemos que tú eres nuestro Creador y Padre Celestial, nuestro proveedor, el que nos da la vida, nuestros alimentos, nuestra salud, y todo viene de ti. Y que todo lo que tú hiciste en la creación es bueno, principalmente cuando lo tomamos con acción de gracias, porque te honramos, oh Dios bendito. Gracias, Padre, porque un día enviaste a tu Hijo unigénito amado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con la vida, porque nos has bendecido gratamente a través también del vínculo sagrado del matrimonio, nuestros hijos. Y mira, no tenemos cómo poder pagarte tu misericordia y tu gracia, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el centro y la razón de nuestro existir. Señor amado, no tenemos cómo poder pagarte tu gracia, misericordia, el sacrificio que hiciste en la cruz por amor a la humanidad entera. Amigo y amiga, hoy escuchaste este estudio bíblico, no fue casualidad. El Señor te está hablando para que pongas tu fe en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy puedes tú dejar esa vida. Quizás también estás viviendo en religiones que te han impuesto mandamientos de hombres, pero hoy es el día que a la luz de la palabra el Señor te ha hablado para que te apartes de todo ello y que vengas a la luz admirable que solo Jesucristo nos puede dar. Hermano, hermana en Jesucristo, que te has apartado de la fe y que incluso triste y lamentablemente estás en apostasía. Hoy el Señor te ha hablado y quiere que vuelvas al redil de las ovejas. Y tú lo sabes muy bien, que cuando un hombre o una mujer se arrepiente de corazón, no importa qué pecados haya cometido, pero si se arrepiente de corazón, el Señor te perdona. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, dice la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones y hasta pronto.